Bueno, vamos a empezar. Hoy día es una revisión de las variables en el curso de ejecución y diseño de investigación. Bueno, no es compleja, pero es la parte fundamental que nos va a servir para hacer nuestro análisis del trabajo que estamos realizando, ¿no? Datos o variables, ¿no? Son lo que vamos a utilizar. Bueno, el concepto, hay muchos conceptos, diferente forma de dar conceptos, ¿no? En realidad son características que se miden en un estudio. Es una cualidad, una propiedad de un sujeto, objeto, fenómeno o hecho, y que pueden tomar diferentes valores, por ejemplo, sexo, masculino, femenino, edad, 2, 3, 4, 5 años, ¿no? Y así, toman diferentes valores, ¿no? Y vamos a ver que estas variables tienen sus características que le hacen diferentes una de otras, ¿no? Por ejemplo, el estado civil, casado, soltero, ¿no? Y ahí diferente, ¿no? Ese cual toma categoría, ¿no? Y o puede ser la presión arterial, ¿no? Que toma forma numérica y que vamos a ir aclarando a medida que avanza la clase, ¿no? Em, Llamamos variable precisamente porque varía, ¿no? De sujeto en sujeto, porque nosotros escogemos una muestra de varios sujetos y de ahí vamos a sacar los valores, ¿no? Entonces va a variar de una persona a otra persona, ¿no? Por ejemplo, si queremos dar un tratamiento para la diabetes, tenemos que medir la glucosa, entonces lo medimos antes y después del medicamento, puede ser, ¿no? Según el diseño que nosotros hayamos escogido, ¿no? Variable en realidad es toda característica o atributo de ser susceptible de tomar un valor y ser medido o evaluada, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, el estrés no se puede medir así de frente, ¿no? El temor tampoco, la desesperanza tampoco, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos que lograr algunos instrumentos, por eso de ahí viene el concepto de susceptible de tomar un valor y de ser medido o evaluada, ¿no? La belleza, por ejemplo, la belleza, cuando han visto los concursos de belleza, ¿no? De 0 a 10, ¿no? Evalúan, ¿no? Esa es una escala creada por el hombre, ¿no? Miren cómo elabora este instrumento para poder medir, ¿no? Em, es característica de cada sujeto, ¿no? De una base de datos, ¿no? La base de datos quiere decir el número de individuos, ¿no? Y cada uno va a tener un valor, por ejemplo, va a ser de edad de 40 años, sexo masculino, de presión arterial de 120 y así, ¿no? Este individuo tiene varias variables, todas las variables que ustedes han decidido incluir en su estudio, ¿no? Son características observables, ¿no? Que pueden ser no solamente las personas, pueden ser objetos, instituciones, y se expresan magnitudes que varían discretamente o en forma continua. Mire, esta definición ya está metiendo un poco el tipo de variable, ¿no? Discretamente y en forma continua. Discreta quiere decir que es una categoría y continua quiere decir que es netamente numérica, ¿no? Poco a poco vamos a ir entendiendo esta clasificación. Es una cualidad, una característica, propiedad, atributo. Mira el ejemplo, la frecuencia cardíaca, el color de la piel, la crisis asmática, la estatura de los niños, ¿no? Em, Acá tenemos la frecuencia cardíaca. No solamente podemos darle un valor, sino podemos categorizarla, ¿no? Ausente, menor de 100 por minuto, mayor de 100 por minuto. También la otra variable, color de la piel, ¿no? No como raza, sino que como una evaluación de vitalidad, ¿no? Cianosis, acrocianosis, piel rosada, ¿no? La crisis asmática, ¿no? Es difícil de evaluar, ¿no? Es decir, la crisis asmática, cómo es leve, cómo es moderada y cómo es severa, ¿no? Para hacer esta clasificación tiene diversos criterios, ¿no? Por ejemplo, puede ser la dificultad respiratoria, la saturación, y hacen que lo dividan en leve, moderada y severa, ¿no? Hay otros son más fáciles de medir, por ejemplo, la estatura de los niños puede ser echado, ¿no? Con un infantómetro o un tallímetro del niño de pie, ¿no? Entonces ahí es más fácil, se hace una medida y ya tenemos el valor, ¿no? Y acá miren todas estas variables que pueden haber de un sujeto de estudio, la glucosa, número de hijos, peso, intervenciones quirúrgicas, episodio de crisis asmáticas, estatura, el nivel de educación, su estado de salud, el dosaje de glucosa, si está desnutrido, ¿no? El rendimiento académico, ustedes que llevan el curso, al final se va a evaluar su rendimiento académico y se va a clasificar de acuerdo a una nota, ¿no? La desnutrición y van a ver que el color de los ojos, son diferentes variables que ustedes van a abordar en los sujetos de estudio. No solamente es una persona, puede ser otra cosa, una historia clínica, la calidad de una historia clínica.
Eh, ¿Qué elementos tiene cada variable? ¿No? Está compuesto por simbología, básicamente, ¿no? Emplea simbología, variable X, variable Y, A, B. Modalidad, ¿no? Es el valor que toma una variable, ¿no? Puede ser categórica o numérica. Y el dominio de variables, el rango en que varían estas variables. Y esto más se nota cuando es una variable numérica, netamente, ¿no? Clasificación de una variable. Y acá viene la clasificación. Acá se ha puesto 8 tipos, hay a veces más tipos de clasificaciones, cómo se clasifican las variables, ¿no? Por su naturaleza, útil para fines estadísticos, van a ser cualitativa o categórica y cuantitativa o numérica, ¿no? Categórica porque se divide en categorías, ¿no? O cualitativa también, ¿no? Y no se puede expresar en forma de número, ¿no? Pero sí es sujeto de ser contado, ¿no? ¿Cuántos solteros, cuántos casados hay, ¿no? Pero sí se vemos que es una distribución netamente cualitativa. Y de esto hay dos tipos, la nominal y ordinal. Nominal que solamente se nombra, ¿no? Por ejemplo, soltero, casado, viudo, divorciado. U ordinal, por ejemplo, quiere decir leve, moderado y severo, ¿no? Ya ahí hay un orden, ¿no? Más abajo está leve, intermedio está moderado y severo está por encima, ¿no? Y hay un orden. Entonces, además que es categórica, hay un orden, ¿ya? ¿No? Además que es nominal, hay un orden, ¿no? Cuantitativa numérica es que se puede expresar como un dato numérico, ¿no? Y son de dos tipos, ¿no? De continua y discreta, ¿no? Continua quiere decir que puede tomar valores de infinales, hasta de manera infinita, ¿no? Puede ser, por ejemplo, la hemoglobina, el valor de la hemoglobina 13, 13.1, 13.5, 12.005, ¿no? Puede ser. Y es continua, ¿no? Es decir, que hay decimales entre cada valor. En cambio, discreta, por ejemplo, el número de hijos, ¿no? Puede ser 3, 4, no hay 3,5, pues no hay decimales, ¿no? Entonces, ¿no? Un número de autos que tiene una persona, 2, 3, pero no hay un auto y medio, ¿no? Entonces, son números enteros, básicamente, la discreta. Y la continua contiene números decimales entre sus valores, ¿no? Esa es la primera clasificación y una segunda clasificación en función al tipo de dominio, ¿no? Acá también es ya un poquito más, se incluye las cuasi cuantitativas, ¿no? Que son las ordinales y las cuantitativas siguen siendo iguales, ¿no? El discreta es un número natural y continuo, generalmente los valores pertenecen a los números reales que incluyen los decimales, por supuesto, ¿no? Por su función en la investigación, básicamente también se conoce por su relación causal, por su ubicación, por su naturaleza de relación, así a veces lo denominan de estas tres formas adicionales, ¿no? Y acá viene lo que es variable independiente y dependiente, que siempre ustedes escuchan ahí, ¿no? A ver, entonces yo para recordarme siempre me acuerdo de independiente, que no depende de nada, ¿no? Entonces ya digo, no depende de nada. Y la dependiente va a depender de un valor, ¿no? Por ejemplo, el cáncer va a depender de la cantidad de cigarrillos que fume la persona, ¿no? Entonces hay dependencia y el otro es independiente, no depende de nada. Entonces las independientes generalmente son factores de riesgo, por ejemplo, ¿no? Son la causa presumida de una variable dependiente. Las independientes van a influir sobre las dependientes, ¿no? Entonces estas variables van a ser causa, antecedente, van a ser estímulo, y en los estudios experimentales es más manipulada por el investigador, ¿no? Por ejemplo, un tratamiento también puede ser, ¿no? La variable dependiente, al contrario, es la variable desenlace de interés en cualquier tipo de estudio, desenlace o resultado que uno pretende explicar, estimar, y básicamente es el efecto, la consecuencia o la respuesta de la variable, de la intervención de la variable independiente. Además, hay una variable interviniente, ¿no? Muchas veces se le coloca también esta variable interviniente como variables extrañas, confusores, ¿no? Y que van a tener un efecto perturbador, ¿no? Que va a hacer que la relación entre independiente y dependiente se altere, ¿no? A veces a favor o a veces en contra, ¿no? Puede ser que aumente la relación entre dependencia e independencia, puede ser que disminuya esta relación, ¿no? Eso también puede ocurrir, o puede ser que confunda, ¿no? Por su generalidad o sin nivel de abstracción, ¿no? Generalmente vamos a ver, acá vienen lo que habíamos estado hablando, la variable es teórica, la variable es intermedia y es empírica. Teórica es que no se puede medir directamente, pues, ¿no? No son fáciles de medir. Por ejemplo, el estrés, ¿no? También estresado, poco estresado,
mencionamos así, pero hay instrumentos para medir, ¿no? Y los instrumentos son básicamente tablas de medición, ¿no? No solo para eso, sino para otra variable teórica, el rendimiento académico, por ejemplo, de su curso, ¿no? La asistencia, los exámenes, el trabajo que hacen y el trabajo práctico con cada uno de sus profesores, ¿no? También hay variables intermedias, ¿no? Que especifican las variables teóricas con el fin de hacerlas observables o medibles, ¿no? Ya no de tan teórica, sino es una variable intermedia, ¿no? Ya son un poco más medibles. Y finalmente tenemos las variables empíricas, ¿no? En realidad se identifican en forma inmediata y son fácilmente medibles estas variables, ¿no? Estas variables empíricas son las que finalmente se van a medir, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el sistema de evaluación de un curso de estadística, rendimiento académico, tiene una nota en la variable intermedia de los exámenes, la asistencia y el trabajo de investigación, ¿no? Entonces, las variables empíricas serán las notas, ¿no? De 12 a de 16 a 15, de 0 a 10, ¿no? La asistencia a clase también se califica en este caso de manera para el ejercicio, ¿no? El trabajo de investigación también por letras, ¿no? Es la variable empírica ya que se mide directamente y que se va a analizar, ¿no? Por su grado de medición, por grado como se miden, puede ser variables discretas o variables continuas, ¿no? Bueno, ya un poco que han entendido esto, variables discretas y continuas, no es continua o discontinua, ¿no? Entonces, y el otro término será variables continuas, ¿no? La discreta que toman valores enteros, las variables continuas pertenecen al grupo de números reales y pueden tomar valores intermedios. De acuerdo al valor que adopta, pueden ser dicotómicas, tricotómicas, politómicas, ¿no? Bueno, eso es de acuerdo a cuánto varía, ¿no? Si tiene dos variaciones va a ser dicotómica, por ejemplo, sexo femenino y masculino, maestro y no maestro, vivo o muerto, tienen dos valores, ¿no? Tricotómica tienen tres valores y politómica si te tienen más de dos categorías, ¿no? Entonces ahí tiene la clasificación de acuerdo por su acuerdo de complejidad de medición, ¿no? Variable unidimensional y variables complejas, ¿no? La variable unidimensional que rápidamente se miden y la variable es compleja que hay que recurrir a indicadores. Por ejemplo, la clase social, la cultura, el nivel social, ¿no? Eso ya hay que recurrir a otros indicadores. Por su complejidad en la escala de medición, ¿no? Y acá intervienen las 4 escalas de medición, nominal, ordinal, que concuerdan con el tipo de variable, ahí no hay mucho problema, y la interválica y proporcional. Acá vienen cierta diferencia con el tipo de variables estas escalas, ¿no? La variable interválica, básicamente el valor de 0 es creada por el hombre, ¿no? Entonces, uno de ellos, el claro ejemplo, es el valor 0 en escala centígrada y Fahrenheit, no indica la ausencia del fenómeno, ¿no? En realidad, la única sistema que incluye el cero absoluto quiere decir que hay ausencia total del movimiento, que es el que produce el calor, ¿no? Es menos 273 grados. Entonces, la escala que verdaderamente considera cero como cero es la escala de Kelvin. Estas variables centígrada y Fahrenheit se han creado para el hombre, de manera que los podemos utilizar en el mundo que nosotros tenemos, ¿no? Otros ejemplos de estos son los test de personalidad, el nivel de conocimientos y actitudes, ¿no? Estas variables son creadas por el hombre, ¿no? Por ejemplo, la belleza sale cero, no quiere decir que es totalmente cero, ¿no? Y la proporcional, el cero es en escala de razón, ¿no? Por ejemplo, tiene 0 latidos, es que está muerto, ¿no? 0 latidos, ¿no? Es cero. En cambio, en la interválica es creada por el hombre. Por ejemplo, el cociente intelectual, ¿no? Generalmente menos de 100 o 80 quiere decir que tiene cierto retardo mental, pero no existe el cero, pues, ¿no? No, o sea, nadie tiene cero de inteligencia, por lo menos algo tiene, ¿no? Entonces el cero no es absoluta en la variable proporcional, si es así. Y 9, por su funcionalidad, ¿no? Tenemos variable de confusión y las variables principales, ¿no? La variable de confusión o confunden variables, que son variables extrañas, intervinientes y confusoras, ¿no? Generalmente es una característica que se distribuye en forma diferente al grupo de estudio y en el control también. Ambos se distribuyen de manera diferente y que afecta el enlace estudiado, ¿no? Es decir, esta variable hace que se tengan resultados no adecuados, no reales,
que confundan nuestra investigación, ¿no? Una variable de confusión puede deberse al azar, no, este es el error de tipo aleatorio, o un sesgo, que es un error introducido por el investigador, ¿no? Cuando se debe a un sesgo el proceso de asignación, el error resultante se llama sesgo de selección, ¿no? Y esto es sinónimo de factor de confusión, ¿no? Y las variables principales, que son las variables centrales, y son las que están explícitas para la hipótesis, se van a utilizar para la hipótesis, ¿no? Bueno, acá tenemos una matriz de clasificación de las variables, donde están todas las variables que había mencionado, ¿no? Y así ustedes podrían clasificar su variable de estudio según a este cuadrito, ¿no? Y ver, desmenuzar su variable, qué tipo de variables son, ¿no? Por ejemplo, esto en el caso de un paludismo, ¿no? Donde vemos la enfermedad que tiene varias variables, el diagnóstico positivo, negativo, la intensidad del dolor que tiene, leve, moderado y severo, qué tipo de escala será, la fiebre, la temperatura en grados centígrados, la anemia, que es la concentración de hemoglobina, viene en miligramos por 100, ¿no? Los episodios febriles, que viene el número de episodios febriles, ¿no? Que también es útil para este tema, ¿no? Bueno, escala de medición de las variables, habíamos mencionado, medición se asigna números u objetos de evento de acuerdo a un conjunto de reglas establecidas, ¿no? Hay diversas escalas de medición, pueden llevarnos a diferentes conjuntos de reglas, ¿no? Miren un poco de esto, miren. Las escalas de medición nosotros las creamos, ¿no? Por ejemplo, tenemos una variable netamente numérica como la presión arterial y podemos transformarla en una variable nominal, ordinal, ¿no? Podemos hacer esto nosotros, ¿no? Es decir, una variable cuantitativa puede ser medida en escala nominal, en escala ordinal, en escala de intervalo o en escala de razón, ¿no? Y en cambio la cualitativa siempre va a ser cualitativa. Esto pasa con que las variables cuantitativas se pueden transformar, ¿no? Por ejemplo, la temperatura, fiebre leve, moderada y alta, ¿no? La frecuencia respiratoria también leve, moderada y alta, ¿no? Hemos transformado en una variable ordinal, una variable que es numérica, ¿no? Y así, ¿no? Y eso puede pasar, ¿no? Entonces, ¿qué utilidad tiene una variable animal? Identificar y nos permite clasificar, ¿no? Ya en la ordinal lo que se agrega es establecer un orden, ¿no? En el intervalo hace encontrar distancias o diferencias sin el cero absoluto. En la de razón encuentra distancias o diferencias, pero con el cero absoluto, ¿no? El cero, si el cero absoluto es creado por el hombre, en razón el cero es cero, ¿no? Las escalas de medición se aprecian un nivel ascendente, generalmente se utilizan la hipótesis, por ejemplo, hay medición de variables fácil o difícil, por ejemplo, el sexo, la clase social. Hay difícil, la creatividad, la ansiedad, la eficacia de una organización son difíciles de medir, ¿no? Y hay que construir indicadores para ello, ¿no? Acá es un poco más ampliado respecto al cuadro anterior, pero ustedes ya se dan cuenta cuando hablamos de nominal, ordinal, intervalo, razón y proporción, ¿no? Entonces, miren, la primera nos permite clasificar, la pregunta nos permite clasificar más orden, en la intervalo clasificación más orden más grado de distancia y finalmente la de razón o promoción le agrega el origen natural, ¿no? Es como se van poniendo más exigentes las escalas de medición, ¿no? Se pueden dar a veces algunos números arbitrarios, ¿no? Otros no, ¿no? Las categorías también podemos tomar edades, adolescente, prepuber, ¿no? Procedimiento para hacer una escala de medición tiene que ser exhaustiva, es decir, deben estar incluidos en un grupo de variables y deben ser mutuamente excluyentes, ¿no? Deben estar bien delimitadas para que un grupo de estas escalas de medición no incluya a la otra, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos masculino y femenino, no están incluidos, ¿no? La ordinales puede ser muy bajo, medio, alto o muy alto, ¿no? El intervalo está la temperatura, bien reconocido. El peso es una escala de razón, se mide, miren la cantidad de pesos que puede haber entre 50 kilos y 51, ¿no? Puede haber decimales, ¿no? Bueno, ¿qué funciones cumplen las variables? ¿Qué funciones van a cumplir nuestras variables, no? Van a permitir identificar el problema, para eso son útiles nuestras variables, permiten formular la hipótesis, permiten definir el tema de investigación, permiten determinar el marco teórico, ¿no? Permiten elaborar instrumentos de investigación, ¿no?
permiten el marco teórico. Por ejemplo, si ustedes están estudiando hipertensión, tienen que buscar artículos de hipertensión. Si ustedes están estudiando anemia, tienen que buscar artículos de anemia, las variables, ¿no? Y van a permitir definir nuestro tema de investigación en base a las variables, ¿no? Según el trabajo que ustedes estén haciendo. Utilidad estadística de las variables, vamos a ver que son útiles, porque esta escala de emisión, de acuerdo al tipo de variable, nos van a permitir hacer qué tipo de gráfico le corresponde. Nominal le corresponde barras circulares, ¿no? Y también nos van a permitir qué tipo de medidas de resumen se puede hacer, ¿no? Si es cualitativa, podemos utilizar media, porcentaje, relación. Pero si es numérica, lo anterior, es decir, esto, más la media, la mediana y la moda, ¿no? Ya nos permite clasificar qué tipo de medidas de resumen podemos usar y qué tipo de medidas de variabilidad podemos usar. En este caso, rango, intervalo percentil. La cuantitativa nos va a permitir la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación, ¿no? Y también finalmente, ya cuando hemos escogido nuestra variable que vamos a analizar, nos va a permitir qué prueba estadística vamos a utilizar. Si es una variable cualitativa, va a ser netamente un estudio, un estadístico no paramétrico, ¿no? Pero si es una variable cuantitativa, puede ser paramétrica, puede ser, ojo, le estoy diciendo puede ser paramétrica, pero si esta variable cuantitativa no tiene una distribución normal, vamos a utilizar la estadística no paramétrica, ¿no? A pesar de que es numérica, ¿no? ¿Qué variables no paramétricas? El chi cuadrado, el más conocido, y entre las paramétricas, el estadístico y el análisis de la varianza, ¿no? Entre las más conocidas, por supuesto, ¿no? Relación entre las variables, ¿no? ¿Qué relación? Tienen una relación funcional, es decir, una variable está asociada a la otra, una es causa antecedente de la otra. Puede ser una relación causal de asociación o puede ser una relación causal directa o perfecta, ¿no? Por ejemplo, básicamente cuando es directa perfecta es el efecto causa, es decir, damos un tratamiento versus otro que no le damos, ¿no? Ahí se ve la relación causal directa o tiende a ser perfecta porque lo perfecto no existe. En este caso no intervienen factores extraños, ¿no? O aleatorios, es decir, no hay variables confusoras ni tampoco un error aleatorio, ¿no? Luego, en relación entre las variables y la hipótesis, se intervienen en la definición de hipótesis. Bueno, acá se clasifican según la relación que se establece entre variables. Generalmente va a ser una hipótesis descriptiva, donde no hay ninguna relación, una hipótesis asociativa, cuando se asocian dos o más variables, y una hipótesis explicativa, cuando las variables comprometidas tienen una relación causal o depende una de la otra. Esto sí es interesante, que se colocan dentro de las hipótesis, ¿no? Y ya casi por terminar la pronunciación de variables, ¿no? ¿Qué se refiere con la pronunciación de variables? Es llevar una variable de nivel abstracto a un plano más concreto, ¿no? A un plano más medible, ¿no? Vamos a ver y lograr medir finalmente, ¿no? Pronunciar significa transformar las variables teóricas en variables intermedias y luego en variables observables y que pueden ser medidas, ¿no? Sobre todo esto se emplea para las variables complejas, ¿no? Siempre se puede medir, ¿no? El investigador tiene claro el significado y el significante de los términos o variables, ¿no? Y tiene que ver qué función cumple la operación de variables de acuerdo a sus unidades e intereses, ¿no? Tenemos definiciones constitutivas y definiciones operativas, ¿no? Definiciones constitutivas, básicamente es las definiciones un poco más teóricas y las definiciones operativas es cómo vamos a trabajar en nuestro trabajo, ¿no? La primera puede ser de un diccionario y la segunda, cómo vamos a medir, ¿no? Por ejemplo, nosotros queremos tuberculosis, ¿tiene o no tiene? Entonces vamos a incluir dos parámetros, ¿no? Tosedor más de 15 días y una placa positiva o un esputo positivo, ¿no? Ese es un operativo, una definición operativa de que tiene TB, ¿no? Es cortito, a diferencia que la definición de tuberculosis, posible, producido por el SILECOS y tanta cosa, ¿no? Entonces, las definiciones operativas son tal como se van a definir y van a ser utilizadas en nuestro trabajo de investigación, ¿no? En realidad es como un manual de instrucciones para el investigador, da significado y define una variable, especificando lo que la investigación debe hacer para que la pueda medir, ¿no? Va a identificar la naturaleza de una variable, va a identificar la forma de medir la variable de manera directa o indirecta,
va a seleccionar indicadores siempre y cuando sea necesario, no siempre es necesario poner indicadores, se va a elegir una escala de medición, se va a elegir o seleccionar instrumentos de medición cuando no se puede medir, ¿no? Por ejemplo, la presión arterial, tienen que escoger un efignomanómetro y van a definir qué valores van a tomar estas variables, ¿no? Um, la formulación operacional, ¿no? Cómo se define esta variable ya de manera operativa, debe ser concisa, debe ser clara, debe tener criterios para asignar estos valores, debe tener procedimiento de medición y las características que permiten identificar las variables, ¿no? Miren, el proceso de una variable teórica, el concepto, una definición conceptual, vemos las dimensiones que tiene la variable, una definición operacional por cada dimensión y finalmente tenemos indicadores de la variable. Esta variable teórica la hemos transformado en una variable ya empírica que se puede medir, ¿no? Las variables empíricas son variables que se emplean para un trabajo de investigación final, los endpoints, ¿no? Lo que se van a medir, y en investigación es lo que se han sometido a una hipótesis, ¿no? Nuevamente otro esquema, cómo se transforma la definición conceptual, las variables intermedias, las variables operacionales y finalmente los indicadores, ¿no? Las indicadores. Por ejemplo, queremos de nutrición, ¿qué indicador será? La relación peso-talla, la relación edad-peso, ¿no? Y entonces, estos van a ser los indicadores que vamos a utilizar para evaluar nuestro caso, ¿no? Bueno, y acá una tabla donde incluye el tipo de operación de las variables, conceptos, tipo de variable, naturaleza de la variable, forma de medición, indicador, escala de medición, criterio de medición, procedimiento e instrumento de medición, la dimensión y la definición operacional, ¿no? Todas estas características va a tener una sola variable en forma de, y te van a rellenar en forma de una matriz de operación solo de variables, ¿no? Solo de variables, ¿no? Cada variable de esa operación ahí presenta en la tabla. ¿Qué pasos se deben hacer, por ejemplo, en la variable de nutrición que sirva de ejemplo, ¿no? La naturaleza va a ser cualitativa, la forma va a ser indirecta, ¿no? Y debo emplear indicadores para una desnutrición. Voy a medir el peso, la talla y la edad, voy a, ¿no? Entonces voy a ver el indicador peso, la talla, qué procedimiento sigo para medirla. El peso va a ser en una balanza regulada en gramos, la medición debe hacerse en ayunas, en este caso yo lo he definido. El tallímetro va a ser en milímetros, la edad desde la fecha de nacimiento por el informante en la entrevista. Y al finalmente, la expresión final va a ser, la nutrición se expresa en grados 1, 2, 3, 4, de acuerdo a la relación de peso, talla y edad, ¿no? Se va a comparar con una tabla antropométrica de la OMS y me va a permitir de clasificar si está desnutrido, ¿no? Y acá miren lo que usamos, la talla, el tallímetro y la edad, la entrevista, ¿no? Bueno, estas las variables confundentes, las variables principales, y eso era lo que les quería traer hoy día respecto a la variable. Es una clase bastante práctica, no es muy compleja. No sé si tengan preguntas. Alguien, por favor. Profesor, disculpe, Sí, yo soy es Lito, el que le escribió su WhatsApp en la tarde. ya no pude leerlo porque estuve en, haciendo algunas cosas. Dígame. No, que cuando lo lea me Ya, podría yo lo responder. reviso ahí, yo lo reviso, no hay problema. Ya, profesor, gracias, muchas gracias. Ok. ¿Alguna pregunta más?